Muy bien, muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno verlos a todos. Y gracias a Dios por que Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da este día bonito. Estamos empezando el mes de junio, ¿verdad? Y ya en un rato más vamos a celebrar los cumpleaños también del mes. Pero yo estaba meditando en el pasaje que nuestra hermana compartió en Hechos 2:42. Y de hecho es muy hermoso y les voy a invitar en un ratito más que lo busquemos porque habla de la perseverancia. Y es algo que hoy en día nos falta mucho, a todos, creo, a todos, y sobre todo mucho se está dando en las nuevas generaciones. La gente, no me gusta, lo dejo, no me gusta el trabajo, lo dejo, no me gusta la iglesia, la dejo, no me gusta la pareja, la dejo, no me gusta esto, lo dejo. Y no hay esa perseverancia que vamos a ver. Entonces, me da gusto mucho ver a personas nuevas, veo varias caras nuevas, pero también quisiera saber dónde están mis hermanos, que de repente algunos tienen motivos ¿no? Claros por el cual no pueden estar, ¿no? Que necesitan de repente celebrar algo, la familia, visitar, pero también siempre hay que animarnos, porque si es simplemente porque el día está bonito y me voy a ir a pasear, bueno, a veces hay viajes familiares, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado para no enfriarnos, a eso es lo que quiero decir. Y por eso es muy importante perseverar. Por eso es que en broma le digo a Sandra, ¿no? Sandra, ya estás aquí otro domingo, ¿no? En broma, ¿no? ¿Por qué? Porque me da gusto que está perseverando, está viniendo, o a otras personas también se los he dicho. Entonces es bueno eso, porque en lo que uno persevera, hermanos, créanme que ese gran ejemplo que les damos a nuestros hijos, luego más adelante van a tener sus efectos, va a tener su cosecha. Y por eso ahí quiero animarlos. Y este mes de junio que empezamos todos juntos, vamos a empezarlo con todas las ganas, con todo el deseo de poder dar lo mejor en la kermés, en la reunión de hombres y mujeres, luego en la escuelita de vacaciones, el campamento de fútbol, y todo eso vamos a perseverar. Eso es lo que se quiere, amados hermanos. Así que a veces no se puede, no me va a tomar a mal. Yo sé que hay personas que están batallando con la salud y a veces no se puede. No estoy hablando de esas personas, pero sí les estoy diciendo que es importante dar lo mejor para el Señor. Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Si Él no lo tiene, créanme que todo lo demás queda sobrando. Él tiene que tener el primer lugar. Entonces, con eso en mente, les invito por favor a inclinar sus rostros con esa palabra de exhortación que espero lo tomen a bien y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este día, Señor, que nos das. Gracias por esta tarde. Ahora, Señor, háblanos a nuestros corazones, habla a nuestro entendimiento. Seas tú, Señor, guiándonos, bendiciéndonos, ayudándonos a perseverar con nuestra asistencia, ayudándonos a perseverar con nuestras ofrendas, ayudándonos a perseverar con nuestro servicio, ministerio, con el invitar a otros, evangelizar, con lo que es leer tu palabra, para que podamos, Señor, ser como esa iglesia del libro de los Hechos 2:42. Enséñanos, Dios Santo, danos humildad para recibir la palabra como tal, y abre nuestros oídos, nuestras mentes, a recibir tu palabra. Gracias, Señor, tu bendición, rogamos tu dirección en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero invitarlos, por favor, iglesia, a buscar en sus Biblias en el libro de Filemón. Estamos en el libro de Filemón y es un libro bastante pequeño que está pasando Tito y está antes de Hebreos. Si tienen ahí su celular, seguramente lo van a encontrar más rápido, ¿ok? Pero es bueno también usar nuestra Biblia de hojas, ¿ok? Entonces, Filemón es un libro bastante pequeño. Ya el hermano Ernesto el día domingo pasado nos había compartido una introducción y gran parte de lo que es el libro. Hoy día vamos a estar ya culminando con este libro, puesto que es básicamente un capítulo, nada más, ¿ok? Entonces vamos a tratar de examinarlo y repetir un poco lo que nuestro hermano Ernesto compartió el domingo pasado. Y ya estaríamos pronto culminando. Y más adelante, ya les voy a decir, más adelante, Dios mediante, vamos a empezar una serie sobre esas mujeres extraordinarias de la Biblia.
Así que prepárense, hermanas y iglesia en general. Vamos a aprender sobre Ana, vamos a aprender sobre María, vamos a aprender sobre diferentes mujeres, Esther, Ruth, todas las mujeres de la Biblia que Dios usó grandemente para su obra. Y vamos a ver qué enseñanza recibimos de parte de ellas por medio de su palabra, ¿okay? La palabra de Dios. Así que prepárense, hermanas, ya se nos viene eso. Desde luego también se nos viene el Día del Padre, ¿no es cierto? No nos olvidemos del papá. Así que eso se nos viene en este mes de junio. Pero hoy día nuestro título es, y para quienes son nuevos, ahí tienen una hojita, si desean, si gustan, pueden anotar ahí los espacios en blancos, si bien quieren, si no, también nada más escuche. Hoy día el título es Viviendo en Koinonía. Viviendo en koinonía. ¿Qué es koinonía? Koinonía es una palabra griega, viene del griego. Koinonía significa el compartir, el compañerismo, el estar juntos como hermanos en la fe. Esa es la koinonía. Y hoy día es un domingo de koinonía, porque hoy día, fíjense, hoy día nosotros acostumbramos cada primer domingo del mes, participamos de la comunión o la cena del Señor, ¿ok? Y lo hacemos juntos como iglesia. Y luego al finalizar celebramos a los cumpleañeros del mes. Celebramos la alegría de otros, estamos en koinonía, estamos celebrando de manera vertical, ¿no es cierto? Como decía el hermano Ernesto, pero también horizontal entre todos nosotros, porque cuando uno recibe a su hermano como su hermano, valga la redundancia, lo recibe, entonces ¿qué hace? Tiene esa koinonía, tenemos algo en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? La cruz de Cristo, nuestra fe. Amén, hermanos. Entonces, hay motivos para celebrar. Es que no es pues una logia masónica, no es pues un club de leones, no es un Rotary Club, no es pues un club de fútbol, no es un club de boliche. No va por eso. Esto va más allá. Tenemos la comunión en Cristo Jesús. Esa es nuestra identificación. No es un grupo de rehabilitación, no es un grupo de autosuperación. Hay grupos que se reúnen con un fin, ¿no? Tienen algo en común, pero lo nuestro va más allá. Sin desmerecer estos grupos, pero nuestra comunión está en Cristo Jesús. Hablamos el mismo lenguaje, aquellos que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa es la koinonía. Por eso, hermanos, es importante el poder compartir, es importante el preguntar, es importante el pedir perdón. Y hoy día vamos a hablar de eso, del pedir perdón, porque en el mundo moderno en el cual vivimos nos cuesta pedir perdón. Nos pesa pedir perdón. Nos fastidia, nos incomoda y a veces nos da miedo, nos llega la penita, ¿verdad? Esa penita que, ay, pastor, mejor ya no me voy, mejor ya no digo nada. Y la realidad es que vivimos en ese mundo, entonces por eso les decía, a veces la falta de perseverar, porque uno empieza algo y se cambia y se va y todo está así como si fuera descartable, cuando el Señor nos está llamando a vivir y perseverar en esa koinonía. Y aquí en el libro de Filemón, el apóstol Pablo nos va a hablar precisamente de esa koinonía, de esa comunión, y por eso número 1 vamos a ver que lo va a hacer como compañero, que comparte esa comunión, ¿okay? Como compañero que comparte esa comunión. Y eso lo vemos en el versículo 17, cuando dice, fíjense ahí, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Estamos continuando entonces lo que el hermano Ernesto ya había hablado el domingo pasado. Y está repitiendo una vez más, el apóstol Pablo aquí le está una vez más pidiendo a Filemón, por medio de esas palabras, que le reciba como a sí mismo. ¿A quién? A Onésimo. Porque aquí hay 3 personajes, ahí usted tiene un espacio en blanco, ¿no es cierto? Si quiere puede anotar, para eso se ha hecho el espacio en blanco para otras notas, aparte de la palabrita que ya les di que es compañero. Son 3 personas muy importantes en esta carta que hay que reconocer. Una es
el apóstol Pablo. Número 1 es el apóstol Pablo. ¿Qué función realiza el apóstol Pablo en esta carta? Es el pacificador. Ok. ¿Recuerdas eso? El apóstol Pablo cumple una función muy importante, de la cual también muchos de nosotros podemos en algún momento echar mano, que Dios busca pacificadores. Las bienaventuranzas ahí en Mateo 5 habla de los pacificadores. Serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios, ¿no es cierto? Los pacificadores. Y habla Romanos 12 de los pacificadores, habla de la importancia de que si es posible estar en paz con todos. O sea, uno siempre tiene que venir en ese sentir de ser pacificador, de buscar la paz. Y no es fácil, pero Dios nos llama. Cuando ve uno que están dos personas ahí peleando, discutiendo, hay que tratar de hacer las paces. En vez de echarle más leña al fuego, sí, también te dijo esto, oh, no te dejes, también te dijo esto, sí, mira que la comadre, y cuando no estabas, fíjate lo que le dijo a tal persona, al jefe, y a veces en vez de mejorar, ¿qué hacemos? Empeora la situación. Y lo que Dios quiere es que seamos pacificadores. Pacificadores en la casa, con los hijos, a veces los niños se pelean, ¿no es cierto? Ya mi niño, vente para acá, vente para acá, hablen por favor, ¿qué pasó? Cuéntame. Uno no le deja hablar, hay que, a ver, deja que tu hermano primero termine. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pueden compartir? Y trata uno de buscar la paz, a veces el hermano mayor, en el trabajo, en la iglesia también. ¿Ok? Porque nos conviene vivir en paz. Nos conviene recibir la paz del Señor y como parte de ese fruto del Espíritu que dice en Gálatas, también aportar a esa paz del Señor. Pero entonces está Pablo, luego está Filemón. Filemón, que a veces me confundo yo, no sé, porque el pastor no es como Pablo, que es bueno con los nombres. El pastor a veces le van los nombres, ¿ok? Pero Filemón aquí es el jefe afectado, ¿ok? A quien se le está escribiendo esta carta. Y luego tenemos a Onésimo, que es el responsable de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, por lo cual Pablo está escribiendo esta carta. Y él es el responsable, pero ahora redimido, restaurado. Esos son los tres personajes aquí. Y los tres personajes, fíjense, cumplen una función muy importante. Y se da gracias a esa comunión, a ese compañerismo que finalmente se llega a dar más adelante. ¿Ok? Y esos son los personajes con los cuales estamos tratando. Y esos personajes al final, a pesar de lo que pasó, a pesar del dolor que se causó, porque a veces cuando hay estragos en el hogar, en la familia o en los amigos que conocemos, pues se rompe esa comunión. Pero el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, busca esa unidad. Y es algo bonito cuando Dios nos usa para buscar unidad también en el lugar que nos encontremos. ¿Y cómo se da? O el por qué. Vamos a ir al punto 2. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿O por qué es necesario esto? Eso lo vemos del versículo 18 en adelante. ¿Saben por qué? Porque compartimos lo que acabamos de decir. Porque compartimos la fe y el perdón en Cristo. ¿Por qué se da esa unidad? Porque compartimos la fe y el perdón en Cristo. Es un motivo muy grande. Y fíjense, el apóstol Pablo le escribe a Filemón y le dice con su puño y letra, le escribe lo siguiente: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, ya le dijo, ¿verdad? 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Saben por qué dice eso? Porque gracias a Pablo, Filemón conoce del Señor. Filemón era un hombre adinerado, era un hombre pudiente, tenía diferentes personas a su cargo. No sé si era bueno o era malo en el sentido de cómo trataba a sus siervos o en aquel tiempo esclavos.
pero era un hombre que ejercía autoridad, que ejercía poder. Pero llegó un momento dado en su vida, y no sabemos los detalles, que Filemón, tuvo que doblar rodillas y arrepentirse y recibir a Jesucristo. Y eso gracias a que el apóstol Pablo estuvo predicando la palabra en el lugar donde él se encontraba. Entonces, Pablo y Filemón llegaron a tener una amistad muy cercana. ¿Okay? Pero ahora Pablo, que por razones del evangelio está en la cárcel, y nada más que por razones de la palabra de Dios y no porque hizo una cosa mala, llega a la cárcel y se encuentra con Onésimo, que al parecer previamente había hecho un agravio a su jefe. Y no sabemos si por lo que hizo llegó en la cárcel o por algo que ya pasó más adelante, pero la cosa es que aterrizó en la cárcel. Y ahí se encuentra con Pablo. Y ahora Pablo se hace amigo muy cercano de Onésimo y le tiene mucha estima, al punto que quisiera estar con él para sus viajes misioneros, porque Pablo es un visionario. ¿Qué es una persona visionaria? Una persona visionaria es la que ve en potencial en las personas, dice, este hermano tiene gran potencial, esta persona tiene, yo lo veo, y la persona dice, ¿quién yo? Yo nada más vivo mi vida así, regular, ¿no? Tengo mi trabajito, vendo mis cositas, atiendo a mis hijos, todo. Pero la persona visionaria ve en alguien una cualidad especial y dice, este me va a ser útil. No para mí en realidad, porque Pablo está pensando en la obra de Dios. Entonces Pablo ve potencial en Filemón primero, y ahora en la cárcel ve potencial en Onésimo. Y su visión es que estos dos trabajen juntos. No es llevárselo a Onésimo, porque bien ahí lo dice, bien me pudiera ser útil, pero él dice, no, creo que estos son compatibles, creo que estos pueden trabajar juntos. Y hermanos, es bonito cuando uno pone de su parte, ¿no? Dios le da cierta sabiduría, ciertas habilidades, y conoce a alguien, y en vez de estarse dando, ¿verdad? Como muchas veces pasa en el matrimonio, en algunos casos, los dos dicen, vamos a trabajar juntos. Tú eres buena en esto, yo soy bueno en esto, vamos a trabajar para sacar esto adelante, para sacar la familia adelante, o en el ministerio, o en un trabajo, porque hay esa afinidad. Algunos le dicen química, ¿no es cierto? Una afinidad, pero más que cualquier cosa es el Espíritu Santo, es el Señor que lo pone junto, y entonces pueden ser de gran bendición. Y Pablo se da cuenta de eso, y parece para jalarse los cabellos, porque uno diría, pero ¿cómo lo va a mandar a Onésimo, a su jefe, al cual posiblemente le robó, le hizo una maldad? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a salir de eso? Hermanos, cuando Dios toca nuestras vidas, muchas veces va a haber muchas cosas que ni siquiera vamos a entender o comprender, pero Dios transforma el corazón y muchas veces nos va a pedir hacer cosas impensables, humanamente hablando, pero con un propósito bueno. ¿Cuántas veces he escuchado personas que me han dicho, pastor, yo puse en mi corazón ir a México y pedir perdón a mi hermana, o ir a ese trabajo y arreglar con esa persona? Y es algo que Dios nada más puede poner. Y cuando eso ocurre, mis amados hermanos, y Dios toca tu corazón, y tiene que ser en el Señor, porque si no es en el Señor, no va a suceder, ¿ok? Créanme, no más va a ser emoción. Pero si el Señor maneja eso de ambas partes, entonces ¿qué va a pasar? Esa amistad va a crecer y va a ser como nunca lo fue. Porque al pedir perdón y al superar el daño, el agravio, Dios hace cosas increíbles. Y entonces se lo dice de esa manera. Pero para que eso ocurra, mis amados hermanos, vámonos al punto 3, que es, lo vemos en el versículo 21, que dice, te he escrito, le dice a Filemón, Pablo, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces Pablo está escribiendo en confianza plena por esa amistad ya formada previamente.
Porque hay confianza. Escuche bien, esta palabra es muy importante en todo lugar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en donde uno quiera que se desarrolle y trabajen con personas. Es importante dos cosas, siempre les digo a las personas: comunicación, confianza. Para que haya buena comunicación hay que haber confianza. Es muy importante la confianza. ¿Ok? Y Pablo tiene confianza en su discípulo, porque él lo ha formado y le dice: mira, te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, fíjense qué detalle aquí, porque Pablo le está escribiendo a Filemón, en otras palabras, le está ordenando en confianza. ¿Ok? Le está apelando a su obediencia. Pero en vez de decirle, te ordeno, ¿no es cierto? Está apelando a su obediencia. Yo sé, Filemón, que al final del día tú vas a hacer lo correcto, porque yo te conozco. Y no solamente eso, pero aún harás más de lo que te digo, porque Pablo conoce a su oveja, porque lo ama. Y desde luego que ya él sabía que Filemón iba a ir en esa forma, pero igual tiene que pedírselo, porque es lo correcto. Las cosas no se imponen, las cosas hay que pedirlas, pero cuando tú sabes que viene de Dios, tienes que seguirlas en obediencia, sin cuestionar. Y es algo muy, muy bonito, porque esa confianza. Otra persona que no tiene confianza hubiera dicho: ¿qué se ha creído Pablo? ¿Cómo me va a decir eso si yo soy el gran Filemón? ¿Cómo me va a pedir que reciba a aquel que me ha hecho este agravio? Porque no sabemos qué, pero al parecer algo fuerte fue lo que sucedió. Yo no lo voy a recibir en casa, y de acá corto relación con Pablo a la vez, y pone la tacha, ¿no es cierto? Pero cuando uno se deja guiar en el Espíritu, hermanos, uno tiene que soltarse y dejar su orgullo y hacer que la humildad del Señor resalte. Y yo estoy seguro que Onésimo tomó bien estas palabras, porque sabía quién se las escribía y con qué autoridad lo hacía. Pero para ello tiene que haber confianza. Y yo les pido, amados hermanos, que usted construya esa confianza, su hogar en confianza. La confianza se va dando con el tiempo, es verdad. ¿Ok? Pero en el Señor muchas veces vamos a tener que dar oportunidades. A veces las personas: no, ya es la última vez. Ya te di una oportunidad, te di dos oportunidades. Y la confianza se va a dar de ambos lados. Uno da la oportunidad y el otro aprovecha esa oportunidad. Y es muy importante entonces eso. Y eso, hermanos, no es algo humano por si acaso, porque no vale hacerlo humanamente, sino es en el Señor. Es algo divino que Dios solamente puede hacer en nuestros corazones cuando nosotros venimos a Él. Y ahí está entonces. Yo me imagino que no sería fácil para Onésimo ir donde Filemón, pero lo hace en el amor del Señor, con el aval del apóstol Pablo. Y Filemón, al inicio posiblemente no era fácil escuchar esto, pero luego el Espíritu Santo procesa las cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y uno dice: pues sí, voy a dar oportunidad. Y cuando eso ocurre, mis amados hermanos, Dios hace cosas extraordinarias. Y a eso se va esta carta. ¿Qué gana Pablo de todo esto? Bueno, pues que el evangelio, que el reino de Dios siga extendiéndose, porque él sabía lo que estos dos varones podían ser capaces de hacer. Eso es su interés y su único interés del apóstol Pablo. No está pidiendo una fianza, no está pidiendo su libertad, no está pidiendo más que Dios se encargue de conectar a estos varones y que haya ese perdón verdadero. No un perdón de boca para afuera, que muchas veces nosotros decimos: te perdono, pero no olvido. ¿No es cierto? Bueno, la realidad es que no va a ser fácil olvidar algunas cosas, pero en ese tono a veces es como decir: te tengo aquí con el ojito aquí mirando, ¿no es cierto? Y entonces estamos condicionando nuestro perdón.
Y es cuando a veces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y a soltar de verdad. Bien, entonces ahí está esa confianza que el Señor puede hacer en nosotros, cuando nosotros amamos de verdad. Una vez más, iglesia, no es algo humano. Dios deposita el querer como el hacer en nosotros. Y a mí me ha pasado muchas veces en diferentes lugares que cuando hablo con la gente y le digo algo, a veces siento ese orgullo que sale y que sale. No, pues entonces ya no. No, pues ya no. No, ya no. Yo me doy cuenta, sí. Esa miradita, ¿no? No, pues ya está bien. No, ya, ahí está bien, déjelo ahí. No, está bien. Yo pago, pero de mala gana. No hay humildad. No hay humildad. Y tanto la persona que pide perdón tiene que venir arrepentido. Ya les dije la otra vez, el verdadero arrepentimiento lleva a un cambio de actitud, a ser fruto sino arrepentimiento, como el que da perdón no da y luego le da con garrote, sino que lo recibe el hermano. Se trabaja de las dos partes y es algo que el Señor hace. Y amados hermanos, entonces el apóstol Pablo escribe estas líneas con mucho amor y con ese deseo de que estos hermanos nuevamente puedan tener una relación, no como antes, sino aún mejor que antes. Por eso le dice, fíjense, en el 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y finalmente, ya para terminar esta hermosa carta de Filemón, y yo les pido que no nada más sea hoy día que terminamos, sino en casa, léalo por favor, estas palabras del apóstol Pablo, léalo con calma. Pero el apóstol Pablo también, ya les dije que aquí hay 3 personajes, pero fíjense cómo termina su carta. A veces uno lee las salutaciones y dice, nombre, ¿qué nombre será este, no? Pero fíjense cómo lo expresa. Salutaciones y bendición final, que es nuestro cuarto punto. Y reconociendo a todos los colaboradores. Y reconociendo a todos los colaboradores. ¿Ok? Entonces, primero, compañero, compartimos, confianza y colaboradores. Hoy ya con la C. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo reconoce a quienes han estado con él en diferentes lugares, circunstancias, y en sus salutaciones los nombra, y se acuerda, y seguramente ora por ellos, y se expresa bien. Yo a veces me olvido los nombres, el otro día me olvidé el nombre de alguien y le llamé otro, y al otro le llamé el otro, pero qué bonito es cuando hay ese amor, y cuando Dios te pone en gracia a las personas, porque tú sabes quién es quién, y no es por maldad, sino es porque uno verdaderamente a veces anda distraído. Pero Pablo, que recibe el amor de Dios y que le dice a Filemón esas palabras, perdónalo, porque seguro Pablo está pensando que él también, pecador, también estuvo presente cuando perseguía a los cristianos, cuando repartía las cartas, recibía las cartas, cuando apedrearon a Esteban. Seguramente él también lanzó su piedra ese día, estuvo consciente de todo esto, pero él recibió el perdón de Dios, y lo mismo le expresa a Filemón y a sus colaboradores por el amor que les tiene. Porque, hermanos, ni Pablo era un santo antes de conocer al Señor, como decimos en nuestra forma de hablar, ni Filemón, seguro que a Filemón también se le pasó la mano con Onésimo, ni Onésimo cuando hizo ese agravio a su jefe. Lo cual nos hace ver que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿qué dice la Biblia? De la gloria de Dios.
O sea, si alguien quiere dárselas de que las sabe todas, que tiene todo, no, todos pecaron. Pecó en un momento Pablo, pecó en algún momento Filemón, pecó en algún momento Onésimo, pero ellos fueron restituidos por el Señor. Y ese mismo perdón, le dice, hay que ofrecerlo a los demás, y también se lo recuerda a sus colaboradores de antes. Por eso en la salutación dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Miren, qué interesante. Una persona generalmente dice, pues, salúdale a mi compañero de college, ¿no es cierto? Pero aquel le dice, o del trabajo, saluda a mi compañero de la cárcel, salúdalo. Imagínense, Pablo está orgulloso de eso en buen sentido porque sabe que ha estado por causa del Señor. Saluda a Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahí está Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores que estuvieron conmigo, pero ahora están contigo, Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia del Señor. Y cuando nosotros vivimos en el Señor, mis amados hermanos, tenemos que derrochar esa gracia hacia los demás y tenemos que vivir de esa gracia. Y por eso nuestra oración también, ya para terminar, tiene que ser que de la gracia de Dios podamos vivir el día a día, el perdón. Y la gracia, bueno, no quiero salir del tema, pero la gracia también se puede pedir para uno mismo cuando va delante de las autoridades o de ciertas personas. Que Dios nos ponga en gracia. Señor, pon en gracia a mis hijos delante de sus maestros de la escuela. Pon en gracia a mis, no sé, sí, a las personas que conozco que son cercanas a uno en el trabajo, para que entonces de esa gracia podamos vivir, que es la gracia del Señor. Y el apóstol Pablo escribe esta carta de Filemón en su gracia, en la gracia del Señor que él ha recibido, y de gracia les pide que ellos también den. Entonces hay que reconocer también el trabajo, la virtud, los esfuerzos de cada persona. Y como Iglesia El Camino, ya para terminar, también tenemos que reconocer, y me pasaría aquí mucho tiempo, no voy a dar nombres, pero que cuando cada quien pone su granito de arena, cuando cada quien que ha recibido esa gracia sabe dar también de gracia, y comienza a ayudar en una cosa, en otra cosa, ahora con los eventos que se nos vienen, con ese entusiasmo de decir, bueno, pues aquí no voy a sacar nada, pero es para la gloria de Dios. Es decir, si es para el Señor, es para mí también. Hay que pensar en esos términos. Y qué bonito es cuando vivimos Filemón en nuestras vidas. Pongámoslo en práctica, el libro de Filemón en nuestras vidas, para ser esos pacificadores como Pablo, para ser esos que reciben como Filemón y que perdonan, y como Onésimo que tengamos el valor también de pedir perdón. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, en el libro de Filemón. Y Dios Santo, te rogamos que como Iglesia El Camino podamos poner en práctica lo que es, Señor, el perdón. Lo que es, Señor, dar de tu gracia. Ayúdanos, Señor. En momentos tal vez batallamos con nosotros mismos, con nuestras inseguridades, con nuestros temores. Pero tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y por eso venimos delante tuyo. Perdónanos, Señor. Y tome un tiempito ahí para estar orando usted, ahí donde se encuentra, por favor, y póngase a cuentas con el Señor. Hoy día vamos a participar de la cena del Señor, así que tome un minuto ahí en oración y hable con Él.